Familia, muchas bendiciones, feliz año nuevo. Nos encontramos en el primer estudio bíblico de nuestro primer reto del año, que se llama Reto Selah. Pero la base en sí es esa transición. Y durante esta noche vamos a estar estudiando cómo Dios conecta personas, conecta tiempos, para que su palabra se cumpla. Y a través de cada una de esas cosas lo que ocurre es una transición, distintas transiciones. Y para entender lo que Dios está haciendo en tu vida, para que puedas decir, ok, yo me encuentro en esta posición, es importante entender cómo Dios opera. Dios trabaja a través de pactos. Él es, wow, Él es infinito. Él conoce todos los tiempos, Él es eterno. Por lo tanto, Él está fuera del tiempo. Pero nosotros tenemos un tiempo aquí limitado. Es un préstamo. Y tenemos que vivir día a día reconociendo de que es un tiempo limitado y que cada día se supone que lo vivamos para cumplir ese propósito. ¿Ok? Y por eso hay ocasiones donde uno dice, Señor, no estoy saliendo de esto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los problemas? ¿Por qué las situaciones? Pero cuando hay entendimiento, uno lo pasa distinto, porque sabe de que no hay nada que pase sin que esté en la voluntad de Dios. Y porque sabemos que todo lo que Dios permite, si lo amamos a Él, si estamos en obediencia, si queremos seguir su propósito, va a obrar para bien. El Señor no desecha nada, Él todo lo utiliza para prepararte. Es importante, como vimos en el mes anterior, que hablamos de carácter. Antes de recibir la promesa de Dios, tiene que haber un cambio interno que requiere tiempo, ¿ok? Así que diciéndoles esto, el tema de esta noche se llama Antes del cumplimiento, Dios transiciona. Y quiero preguntarles a ustedes, ya que puse la canción de Éxodo, ¿qué significa Éxodo? A ver si alguien sabe. ¿Qué significa Éxodo? ¿O tienen una idea, un más o menos, algún valiente? Liberación. Amén, liberación. Gracias, Bray. ¿Alguien más que quiera añadirle a eso de liberación? Éxodo, lo que sea, nada está malo. Estamos aquí para aprender. Pues como dijo Bray, liberación es de salida, de fuera, de camino. Es ir, escapar. Así que éxodo, la palabra es, significa afuera, y odo significa camino. Así que salir por un camino. Y eso no solamente se trata de moverse de un lugar físico, sino de algo espiritual. Como por ejemplo, cuando antes estábamos esclavos al pecado, cuando el Señor nos rescate de ahí y empieza a crear ese cambio interno en el cual sigue trabajando con nosotros, empezamos a experimentar la libertad. Eso está viendo un eso, está saliendo de esa esclavitud. Cuando hay opresión, pero tiene un propósito, ahí hay un éxodo en esa opresión. Cuando tú tenías una identidad vieja, donde no te sentías digno ni de ser llamado hijo de Dios, Él viene y te entrega una identidad. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio. Y entre esa salida de quién yo era antes a quién me estoy convirtiendo, hay un éxodo. Y para esa salida no es algo físico, es algo interno, que tiene que haber un cambio. Exit, salida, ¿ok? Y es importante que para que pase este exit, primeramente empieza en lo externo. Tú estabas en un lugar, ya no lo frecuentas, pero aun cuando sales de ahí, internamente sigues como que attached a ese lugar. So, primero puedes salir externamente, pero después tiene que haber un cambio interno. Y así es que Dios trabaja con nosotros. Empieza por lo de afuera, pero se tiene que completar adentro. Porque si solamente hay un cambio externo y no hay un interno, pues prácticamente no hay un cambio. Simplemente nos estamos conteniendo, pero no hay transformación. Y Dios quiere transformarnos. Y Él promete que Él va a estar contigo para transformarte. Dios no te juzga. Él conoce tal y como tú eres tus debilidades, los errores que has cometido, pero Él está ahí dispuesto para decirte, te perdono y yo te ayudo a sanarte. Yo te levanto, yo te guío. Con Dios podemos ser transparentes. Decirle, Señor, esto me cuesta, esto me causa lo otro. Eso es lo que Él quiere. Que tengamos esa confianza. Así que su pueblo tiene una promesa y eso es lo que vamos a ir viendo paso a paso. Pero para que esa promesa se cumpla,
tiene que haber un éxodo y tiene que haber una transición. ¿Ok? Así que quiero entonces preguntarle, si hay valientes por aquí, yo quiero escucharlo, familia, no solamente yo. ¿Qué es transición? Es una palabra que muchas veces hemos escuchado, a veces la hemos mencionado, pero realmente ¿sabemos qué significa esa transición? La transición es como un cambio, como dar Ah, un giro, como ese giro completo. eh, pues, por alguna razón creo que no te escucho, no sé si soy yo. ¿Puedes es repetirlo, como Zoe? la transición, bueno, para mí, ¿verdad? La voy interpretando. La transición es como un cambio, como un giro, como ese giro que tú puedes darle a tu vida o a tu entorno, a tus acciones, a tus pensamientos, a todo lo que gira, ¿verdad? En torno a que tú le puedas dar un giro completo y se dé una total transición. Es como dar una vuelta cuando estás de frente o de espalda. Cuando das esa vuelta y puedes, o te veo de frente o te veo de espalda. Es poder ver la vida de esa manera. Esa transición, ese cambio, ese giro que debemos de darle. Amén. Gracias. Súper poderoso. Aquí también, como han dicho, lo mismo que compartiste, Zoe, y gracias por eso. O sea, ese cambio, pero veo lo de espalda y como que lo de frente es así mismo. Cuando uno es transformado, un cambio, puede ser un quiebre porque muchos no pasaron. Bueno, la transición, si uno no va alineado a lo que Dios quiere para ti, te puedes quebrar. Pero la idea de la transición, lo que Dios quiere hacer en ese, es como un mientras tanto. Es transformarte, es trabajar contigo, no para que te quiebre, pero no todo el mundo soporta las transiciones porque son procesos. Es un entre de lo que ya Dios cerró, no estás en el pasado, si lo ponemos en nuestra vida. Ok, ya el Señor nos sacó del pecado, ya yo no estoy en el inicio, pero yo estoy en el medio. Todavía yo no estoy viendo la promesa por completo. Tú estás en el medio de lo que ya yo fui a lo que voy. En ese mientras tanto, en ese entremedio se llama ese proceso. Y no solamente es un proceso, pueden haber varios procesos donde Dios te va a ir llevando, pero es de lo que fuiste en donde estás hacia donde vas. Antes de uno llegar hacia donde uno va, que es lo que Dios escribió de ti, ese propósito completado, tiene que haber un cambio. En este mientras tanto, la transición es cuando estamos aquí. Pasar de aquí a aquí. Ese vehículo que te va llevando donde hay transformación, como mencionó Chiqui. Entonces, no es el principio, no es el final, ese es camino de formación entre ambos lados. Así que, como les mencioné, cuando Dios trabaja con nosotros, Dios es paciente. Él no te va a saltar el proceso. Tú tienes que pasarlo o tienes que pasarlo para ir como que al próximo level. Y es ahí cuando Él nos va transicionando. Para que tú puedas cumplir la promesa de Dios, tienes que ser transicionado. Y lo vamos a ver más adelante a través de la Biblia. Así que es cuando Dios nos mueve de una etapa a otra. Por eso hay muchas temporadas. La temporada de dependencia, la temporada de escasez, la temporada de crecer. Hay muchas temporadas. Cada una de ellas son transiciones que te van acercando al propósito de Dios. Entonces, ¿por qué esto lo mezclamos con Selah? ¿Verdad? A mí Eli me había enviado varias fotos. No sé si las tiene por ahí, les gustaría compartirlas. ¿De qué es Selah? Eli, si tú te atreves a compartirme las mini definiciones que había en esa foto que tú me dijiste de Selah, que es una pausa y lo vemos mucho en los Ok, salmos. déjame buscarla, la tengo por aquí. Claro que sí, no te preocupes. Pero Selah, por eso es que nuestro reto se titula como Selah, porque es como que una espera, una dependencia, una pausa. Y en las transiciones Dios nos lleva así, como que, depende de mí. A veces no entendemos nada, pero lo importante es entender que Él está ahí. Él, y cuando estés ready, tú me avisas. Ya estoy ready. Tumba, háblanos de Selah, un poquito de esa palabra, Selah. Significado Celan. Haz una pausa, reflexiona, quédate quieto, medita en el valor de esto, espera, guarda silencio y escucha. Y para allá, espérate, Amén.
tengo más información acá, si quieres te la puedo Sí, leer. confianza. Mientras más lo leamos, mejor lo vamos a ir entendiendo. Estuve toda la semana buscando y creo que, pues Selán es una palabra que solamente aparece en los Salmos y en Habacuc, no aparece en otro libro de la Biblia. Solamente en esos dos tú lo vas a conseguir, Selán. Y aparece 74 veces en los Salmos y 3 veces en Habacuc. Se traduce en la mayoría de la Biblia porque significa es aceptación, no, aceptual y espiritual, no literal. Y no sé si saben, pero Selan es una pausa, ¿verdad? De música, que lo utilizan para la música. Amén. Y, espérate, es que busqué tanta información que tengo un montón aquí que creo que se me ligó. Confianza, ahí mismo. Como lo estamos viendo, una pausa que usualmente se usa para música, pero también el contexto lo podemos utilizar en el Señor me está llevando aquí. Déjame meditar qué es lo que Él me quiere traer. Y ahí mismo, muchas veces antes de que Dios haga algo nuevo, Él nos hace pausarnos. Detente, valora la presencia, que Él trabaje lo interno. Y cuando eso pasa, y algo que me llamó mucho la atención, si no me equivoco, fue ayer que estuvimos leyendo. Claro que sí, Eli, me dice ese ejemplo ahora cuando diga esto. Ayer teníamos el versículo que decía que cuando tú tienes la mano en el arado, no mires atrás. Y cuando estaba tratando de analizar ese versículo, lo que me llamó la atención es que antes de que Jesús fuera a la crucifixión a Jerusalén, hubo 3 personas que se le acercaron y le dijeron, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Y ahí es que uno dice, tengo que enterrar a mi papá, otro dice como que tengo que despedirme de mis padres y después dice, una vez estás ahí, no mires hacia atrás. Cuando estaba mirando eso, decía, cuando Jesús le está mencionando a ellos como que, mira, seguirme se va a sentir como incertidumbre. Y eso es lo que nosotros experimentamos muchas veces. Decimos, Señor, como que yo te sigo, pero aún como que me siento a veces en un limbo, a veces como que no entiendo qué es lo que está pasando. Y eso lo que crea esa incertidumbre es dependencia, es fe en Dios. So, cuando llegas a un momento que Él te dice, pausa, confía en mí. Y mira lo que dice Él, dice, ejemplo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Selah. ¿Ves? Es como que seguir al Señor es sentir esa incertidumbre, pero estamos seguros de que Él tiene el control. Que Tengo todo lo que otro, dice para ti, claro que sí, zumba. so- tengo otro ejemplo que va con eso, pero vos espera que tú termines. Ah, O no, zumba ahora. puedes decirlo en confianza. Ok, pues mira, ¿verdad? Dice Jehová mi pastor, nada me faltará, Selan. Detente y pregúntate, ¿realmente confías en Él? ¿Estoy descansando en su provisión? Muchos leen la Biblia rápido, pero Selah nos enseña a leer con el alma. La palabra no solo informa, transforma cuando hacemos pausa. Amén. Amén. Así mismo, no vayamos tan ajorados, vamos, mira, poquito a poco, viendo qué es lo que el Señor quiere hacer en nosotros, que es esa transformación. Así que nos saca de lo conocido, es estar en esa incertidumbre, nos incomoda y nos lleva a un lugar donde ya tú no puedes ser el mismo. Si tú te pones a recordar los procesos que Dios te ha pasado, tú no eres la misma persona, ni vas a hacerlo, porque de eso se trata, que en cada proceso sigamos creciendo. El pueblo de Israel que está dentro de la transición que vamos a estudiar en esta noche, dice la Biblia que mientras más lo presionaban, más ellos crecían. Y si tú creces, no puedes ser la misma persona. Así que cuando Dios te va llevando en transiciones, dejas de ser la misma persona, sigues cambiando, sigues siendo transformado por Él. Así que, como te dije, antes de cumplir las promesas, Dios transiciona y Él lo pone como que un patrón. Te saca, vas en el proceso, cumplimiento. Veo por ahí, es una invitación a no solo leer la palabra, sino vivirla. Así nuestra vida en Cristo hay que vivir para Él y ser como Él. Es así mismo. La primera parte de este estudio bíblico, que ahora vamos a empezar a ver la Biblia, lo titulé Cuando se recibe la palabra. Y aquí es cuando vamos a ver cómo Dios declara esa palabra antes de que existiera Moisés y antes de que existiera el pueblo de Israel físicamente, porque en el plan de Dios ya eso estaba. Y eso pasa con nosotros. Piensa en todas esas promesas que Dios te ha dicho, que tú dices como que aún no las estoy viendo, pero ya existen.
Y eso es lo que vamos a ver en esta noche para que entendamos que Él nos está llevando transicionalmente para alcanzar esas promesas que Él ya ha mencionado. Y muchas de ellas ya se cumplieron, pero hay otras que aún faltan para cuando estemos listos. Así que vamos a Génesis 15. Vamos a leer del 5 al 14. Vamos a buscarlo. Génesis 15. Del 5 al 14. Si hay voluntarios en leer, vamos a dividirnos los versículos. Ahí yo lo tengo, amén. Si alguien más lo tiene. No lo leí desde el primer versículo, pero literalmente empieza diciendo, Dios promete a Abraham un hijo. Dios está hablando de promesas. ¿Quién es voluntario y lo lee? O voluntaria. Génesis, ¿qué? Génesis 15, déjame apuntarlo por aquí, del 5 al 14. Dios te bendiga, Ana, qué bueno verte. Amén, gracias. Del 5 al 14. Igualmente, Es feliz correcto. año. Feliz año. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y sacóle fuera y dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Y creyó a Jehová y contósele por justicia. Y díjole, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la tengo de heredad? Y le dijo, apártame una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todas estas cosas y partiólas por la mitad y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Y descendían aves sobre los cuerpos muertos y ojeábalas Abraham, mas a la caída, bueno, pues tengo que abrir la otra, bueno, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el Señor da una grande obscuridad, Temor. y he aquí que el pavor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces dijo a Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. Mas también a la gente a quien servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Amén. Gracias, Ana. El estudio bíblico que nos vamos a enfocar hoy es en esa promesa. Pero antes de eso, yo quiero que ustedes vean el patrón que hay aquí. Cuando estamos leyendo que dice al principio, el Señor le está diciendo, yo te saqué de la tierra donde tú tenías esa confianza, donde tú dependías emocionalmente de tu familia, de tu padre. Literalmente Abraham acababa de perder a su papá. Y después, unos versículos más adelante, Dios llama a Abraham. ¿Y qué le hace? Nos saca del lugar que pensamos que es seguro porque es lo que estamos acostumbrados. Y nos lleva a un lugar que es incierto, pero que tenemos que caminar por fe. Ahí se está cumpliendo esa transición. Lo está sacando de ahí. ¿Y qué pasa? Que más adelante, él quería entender un poquito más. Y para uno entender un poquito más dónde Dios te quiere llevar, tiene que haber un sacrificio. Tiene que haber una entrega. Y antes de que se le llevara ese sacrificio, Dios le dice, pues apártame la becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola. Le está diciendo, pues haz un sacrificio para yo revelarte lo profundo de lo que tengo para ti. ¿Y qué me llama la atención aquí? Que una vez ya Dios te saca, tú estás en ese proceso de transición. Y en ese proceso tú tienes que hacer ese sacrificio vivo, donde tú le entregas tu tiempo a Dios. Pero el enemigo no se queda quieto. Mientras tú quieres entregarle ese sacrificio a Dios, dice al final que venían esas aves de rapiña. ¿Y qué querían? Robar ese sacrificio. Querían detener esa revelación que Dios tenía para Abraham, donde le iba a decir lo que iba a pasar con su descendencia. Y cuando él protegió el sacrificio, ahí sobrevino esa oscuridad y Dios le habló. Aquí estamos viendo en algo simple cómo se ve esa transición. Dios te saca,
estás ahí en esa transición, tienes que darle tu tiempo a Dios. ¿Para qué? Para que constantemente tú escuches su consejo, para que constantemente tú entiendas dónde Él quiere llevarte. Y es esa entrega. Y el enemigo no va a estar quieto, él te va a querer detener. Pero cuando uno sobrepasa eso, ahí viene la revelación, que es esa promesa de Dios. Y de esa promesa, que es la transición que vamos a estar viendo, es que más adelante va a venir Moisés y el pueblo de Israel. Eso es importante y quería que lo viéramos, porque eso pasa con nuestra vida. ¿Cuál es la promesa que le estaba diciendo Dios a Abraham? Tu descendencia va a morar en una tierra ajena y va a ser esclava. Es decir, que para Dios no hay sorpresa, pero esa esclavitud tenía un límite. Imagínate cuán grande es nuestro Dios, como les dije, Él es eterno. Y Él te revela el final y después va desde el inicio. Y así pasa con nuestra vida. Ya le escribió todo lo que tú vas a cumplir. Y Él va contigo paso a paso desde el inicio. Él sabe los tiempos. Por eso es que la Biblia dice que Él muda los tiempos. Él pone reyes, quita reyes. Él es soberano. Así que con esto se supone que nosotros descansemos y digamos, ok, Dios está en control. Y está hablándole a Abraham. Y como te dije, ni Moisés estaba físicamente ni en el pueblo de Israel. Y aún así, Dios le está diciendo, vamos a morar en tierra ajena, van a ser oprimidos, pero hasta aquí. Ahí está el límite. Todo lo que tú estás pasando tiene un límite, tiene un propósito. Es la transición donde Dios te está llevando. Miles Monroe decía, y ¿verdad? Yo sé que esto es un tema un poco fuerte, bueno, no es un poco, es fuerte. Él hablaba del suicidio y él decía que cometer el suicidio es tomar una decisión eterna a un problema momentáneo. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones que nos comprometen a situaciones que son momentáneas? ¿Y a qué voy con esto? A que los procesos que tú estás viviendo son momentáneos, tienen una caducidad y que Dios está en control. Y es por eso que ahí uno tiene que tener esa dependencia de Dios y decirle, Señor, en estas decisiones que yo voy a tomar, ¿aplican para el proceso o me van a afectar a largo plazo? Y por eso es que me decía, el suicidio es una decisión de largo plazo para problemas momentáneos. Por eso es que ahí nosotros te decimos, Señor, guíame, dame la fuerza porque siento que me estoy muriendo porque es humano. Como les dije, estamos en esa incertidumbre, duele, pero en el dolor uno crece, uno depende, uno forma el carácter y el Señor está dispuesto a sanarte. Eso es lo que Él ofrece, sanarte, vendarte, guiarte, amarte. Así que Dios estaba en control. Luego le dice, será oprimida por 400 años. Como les dije, ya había un tiempo establecido. Y el enemigo será juzgado por Dios y su pueblo saldrá con grande riqueza. ¿Está hablando de qué? De recompensa. Siempre que pasamos una prueba hay recompensa. Porque Dios paga la espera. Dios paga cuando uno confía en Él. Y la recompensa es adquirir todas esas armas espirituales que te llevan a más. La recompensa es adquirir su presencia, conocerlo, intimar con Él. Y Dios también recompensa y más de lo que nosotros merecemos. O sea, eso es algo evidente. Así que Moisés todavía ni estaba en el mapa y el pueblo de Israel tampoco. Ni apenas Abraham tenía a Isaac. Dios se lo estaba prometiendo ahí. Dios está en control. Y como dice Jeremías 1:5, antes de que te formase en el vientre te conocí. Antes de que naciste te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Nuevamente Dios está en control. Así que cuando venga el desespero, te bajes en el nombre de Jesús porque Dios está en control. Esto no sorprende a Dios. Nos sorprende a nosotros, pero no a Él. Y cuando uno está en esa intimidad con Dios, Dios nos prepara. Antes de cualquier suceso, Él te va a ir tirando, mira, revelaciones, palabras, y te prepara para que ese proceso no te destruya. Así que Dios nos prepara antes de que pasemos a... ¿Cuál era la transición que Abraham estaba viviendo aquí? No estoy hablando de Isaac, solamente hablando de ese último punto, que es lo que compete a lo que vamos a hablar de Moisés y a lo de Israel. Este tipo de transición que Dios le está llevando a Abraham es una transición de promesa, cuando Él entrega su palabra. Así que lo que estaba trabajando en Abraham es que Él no iba a cambiar de un lugar de un día para otro, que requiere tiempo. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay promesas
que a veces toman menos tiempo que otras. Pero si aún no se han cumplido esas promesas que Dios ya te ha dicho, es que esa requiere más tiempo. Esa transición de promesa lo que va a cambiar es tu entendimiento del tiempo de Dios. Y uno empieza como que a, ok, Señor, déjame descansar de que es a tu tiempo, no a mi tiempo. Dios trabajó con Abraham su fe, para que él creyera sin aún haberlo visto. Como les dije, él tenía hasta 99 años, o sea, él no tenía hijos. Y aún así, Dios le está diciendo que va a una descendencia. Y como Dios es tan hermoso, en capítulos antes le dice, cuenta el polvo de la tierra. ¿Para qué? Para que cuando él caminara por el desierto, que él iba a ver todo el tiempo, la tierra. ¿Cuál era el recordatorio? Durante el día, el polvo. Era el recordatorio de la promesa de Dios. Y durante la noche, ¿cuál fue el recordatorio? Las estrellas. Le dijo, cuenta las estrellas y si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Dios nos recuerda con lo que sea su promesa para que nosotros digamos, hoy no siento fuerza, pero déjame mirar las estrellas. Hoy no siento fuerza, pero déjame ver el polvo. Y eso quiero decírtelo a ti. Cuando tú no sientas fuerza, mira las promesas que ya Dios te dijo. Por eso es importante escribirlas, leerlas, escucharlas. Ten versículos de Dios que vayan acorde a tu temporada, donde los puedas leer, para que puedas aumentar tu fe y puedas creer sin ver. Dios trabajó en Abraham la paciencia. Él tuvo que esperar generaciones que incluso ni las vio en su mayoría. Confiar en la palabra de Dios, no en los resultados. Y eso es lo que Dios nos invita. Confía en mi palabra, los resultados van a llegar. Pero confía primero. Yo te pregunto, ¿qué Dios está trabajando contigo? Y esto es para ti. O sea, pregúntate, ¿qué Dios está trabajando conmigo? Abraham no vivió el éxodo, pero se sostuvo en la promesa. Y eso lo hizo posible. Una promesa con proceso, una espera larga y fe a largo plazo. Así que yo quiero enseñarles rapidito, antes de llegar a Moisés, esta línea del tiempo. Y mientras se la voy enseñando, les voy a narrar una defensa que hizo, déjame ver si lo puedo compartir rapidito por aquí. Hizo Esteban. Este es uno de mis capítulos favoritos, déjame compartírselo rapidito. Se lo voy a narrar rapidito mientras ven. Si alguno lo quiere buscar conmigo, va a ser en Hechos 7. Estoy buscando aquí rapidito la lectura para entonces compartirle la pantalla. Es Hechos 7. Se lo voy a narrar bien rapidito. Son unos versículos que le va a explicar todo. Hechos 7, del versículo 1 al 36. Ok. Ahora sí, déjame compartirles pantalla. Me avisan si les sale. ¿Les sale? No, hombre, déjame ver el chat porque no lo veo. Sí, ya. Y sale. Amén. Thank you. Zoe pone más fe, más confianza, sanidad, restauración, compromiso y entrega. Amén. Mientras están viendo esta línea del tiempo, desde Abraham a Moisés, le voy a leer esto bien rapidito, bien rapidito. Y como les dije, es una de las defensas de Esteban súper poderosa. Y aquí Esteban está hablando contra el sumo sacerdote y toda esa gente. Y dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd el Dios de la gloria. Apareció nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes de que morase en Aram. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella ni aun para sentarse un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación, de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día. E Isaac es Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas.
Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas las tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor y de Siquem. Pero cuando, aquí está lo importante, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que se expusiesen a la muerte de sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirieron al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía a paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre vosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, porque engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Les leí esto rapidito para que veamos esta transición que hay aquí. Como les dije, desde Abraham, desde este tiempo, ya Dios ya puso un tiempo. Van a estar oprimidos por 400 años. Y pasa todo esto, hasta que está José. Y cuando José muere, nace otro faraón que ya no le temía ni le debía nada a José. Y ahí es cuando el pueblo comienza a ser oprimido. Y mientras está siendo oprimido, si leímos ahí, habló 3 veces de 40. Y fueron distintas transiciones que Moisés pasó. Y como les dije, vamos a profundizar en ella más adelante. Pero lo que quiero que vean aquí es cómo Dios tiene todo en control. Todo, 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 todo está pensado. Nada es en vano. Y les leí esto porque Esteban dice específicamente: mira, Dios le dio la promesa. Y cuando el pueblo está afligido, Dios dice que se acordó de la promesa que le dio a Abraham. Y no es que Dios se olvida de las promesas, es que cuando hay clamor, cuando hay entrega, Dios dice: yo di una promesa. Hay que accionar. Mueve todo lo que tenga que mover, manda a los ángeles, a quien sea, todo se tiene que poner en orden para que esa promesa se cumpla. Pero es cuando uno tiene entendimiento, ¿ok? Así que déjame seguir adelante. Voy a compartir lo otro. Leí esto súper rápido, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, pero después léanlo con calma, porque wow, esa defensa de Esteban es poderosa, es épica. A mí me encanta. Yo por eso la he leído varias veces y como que no me canso de leerla, porque es muy buena. Y lo dice claramente, como que te deja entender todo lo que pasó en un capítulo. So,
Ya yo le enseñé la línea del tiempo. El tiempo aproximado que hubo desde la promesa que Dios le entregó hasta que empieza a cumplirse fueron aproximadamente como 430 años más o menos en tiempo en total. Y vimos aquí que cuando Dios le está diciendo, dice que iba a estar 400 años oprimido, pero el tiempo que pasó fueron como 430 años. Y uno dice, espérate, esta promesa no se cumplió como se supone que sea. Sí, acuérdense en que el pueblo de Israel al principio no había sido oprimido. Ahí estaba José animando. Ellos estaban triunfando hasta que hubo ese cambio de gobierno. Pero mientras ellos estuvieron en esa esclavitud, en esa opresión, sí se cumplieron esos 400 años. Cuando Dios dice hasta aquí, es hasta aquí. Ya hay un tiempo. Ahí mismo, no toda esa estadía, como le dije, fue opresión. Primero ellos habían prosperado, pero después. Entonces, ¿cómo se divide ese tiempo? En la primera etapa que ellos estaban tenían favor y prosperidad. Después hubo un cambio de temporada donde ya José no estaba y ellos estaban empezando a estar en esa aflicción, pero ya Dios tenía un plan, ya Dios tenía un libertador, ya Dios estaba trabajando con el libertador. Y aunque habían puesto un decreto de que le quitaran la vida a todos los niños, Dios preservó a Moisés porque ya tenía un plan con él. Y cada uno de nosotros se supone que hace tiempo hubiéramos muerto si fuera por plan del enemigo. Y Dios te preservó la vida porque hay algo que Él quiere cumplir contigo. Ya está escrito. Él te va a seguir preparando para que tú seas el libertador de tu familia, de tus amigos, para que tú lleves la palabra a quienes tienen necesidad. Esa es la mayor satisfacción que nos podemos llevar. Tener una relación con Dios aquí y que cuando vayamos al cielo, tú veas a una persona que tú le predicaste. Que tú, aunque tenías el miedo más grande del mundo, tú te atreviste a decirle, Señor, salva. Él me cambió la vida. Y cuando tú lo veas en el cielo, tú te vas a... O sea, es lo único que tú te llevas de esta tierra. Tu relación con Dios y las personas que tú pudiste sembrar la semilla. Nada más te vas a llevar de aquí. Lo que Dios depositó en ti con su ayuda es lo que nos llevamos. Y Él es galardonador de los que le buscan, de los que digan, al lado un miedo, Señor, yo voy a todas contigo, ayúdame, dame tu valentía, pero yo voy. Ese era Moisés. No era perfecto, nosotros no somos perfectos, Abraham tampoco era perfecto, él se equivocó, varias veces se equivocó. Y aún así Dios contaba con ellos. Lo que Dios quería de ellos es que creyeran que dependiendo de Él iba a ser posible a pesar de sus limitaciones. Y eso, como único uno lo aprende, es mediante la transición, en esa dependencia con Dios. Así que la transición que empieza a vivir Moisés es cuando la palabra se empieza a ejecutar. Pero antes de ejecutar, él pasó ciertas cosas, tuvo que tener una preparación externa. La Biblia dice que él era poderoso en palabra, él estaba educado, pero le faltaba lo interno. Él quería liberar a su pueblo con sus propias fuerzas, porque ya cuando Dios deposita algo en ti, eso es algo que te apasiona. Ya él tenía ese interés de querer salvar a su pueblo. Él los veía oprimido y sentía como que esa impotencia de cómo lo puedo hacer, porque ya Dios había puesto el diseño en él. Pero no era él haciéndolo solo, era dependiendo de Dios y con las herramientas que Dios le iba a entregar, que él ni sabía que las iba a ver. Pero al confiar en Dios, podía hablar con Dios cara a cara. Dio señales, prodigios, proezas y fue un líder. Pero para hacerlo tenía que haber una transición. Así que desde el inicio, cuando él nace, había una opresión. Ahí estaban ellos siendo oprimidos y más crecían. El faraón había decretado que los niños murieran. Él estuvo 40 años en el palacio, preparándose externamente con esa sabiduría de los egipcios. Después estuvo 40 años en el desierto. Esos 40 años en el desierto fue la formación de carácter, fue ese entrenamiento con Dios, donde Dios le dijo, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, antes de que él fuera a la promesa que le iba a convertir en ese libertador. ¿Dónde tú estás ahora mismo? ¿Aún te encuentras en el lugar donde Dios te tiene que sacar? ¿O te encuentras en ese desierto donde Él está trabajando lo interno, el carácter
Y él estuvo 40 años y no es que nosotros vamos a estar 40 años porque nosotros duramos menos, ¿verdad? Que la gente en ese tiempo. So, ¿verdad? Nuestro tiempo va a ser menos, pero toma tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Yo no sé. Dios es el que sabe. Pero si lo hemos visto es que ya Él tiene un tiempo de cuándo va a acabar ese proceso. Y ahí es donde nosotros tenemos que descansar. Que en ese mientras tanto yo estoy haciendo bien el entrenamiento. Señor, yo estoy aprendiendo contigo. No me repitas el examen. Que no me repitas exámenes. Porque no te va a brincar de proceso hasta que tú estés listo. Tenemos que estar listos para poder valorar, para poder tener el carácter, el carisma. ¿Cómo le iba a llevar a un pueblo a un desierto y dirigirlo si él no conocía eso? Él tenía que conocer las necesidades que habían ahí. Él tenía que conocer cómo Dios iba a representarlo. Entonces que le preguntaba, ¿cómo tú te llamas? ¿Cómo yo voy a ir a donde ellos? El yo soy. Todo eso se adquiere en la intimidad. En nuestra intimidad con Dios, Él te va a entregar las herramientas. ¿Para qué? Para cuando te posiciones en el lugar donde se necesita, vas a estar listo. Pero sin carácter lo vamos a destruir. Sin confianza en Dios, nos vamos a sentir como si Él nos está lanzando al vacío. Y no, Él va delante de ti. Antes de que tú llegues ahí, ya Él llegó. Y así estuvo 40 años en el desierto, en esa formación interna, y después 40 años guiando al pueblo, que era la misión. Pero todo esto son transiciones. Todas ellas tienen una temporada, una enseñanza, un proceso, pero para todas se tiene que depender de Dios. Solo nada podemos hacer. Así que vamos a leer entonces rapidito Éxodo 2 del 23 al 25. Déjame ponérselo en el chat. Y después déjame escribirle esto todo. Vamos a leer. Lo de Esteban fue un resumen como que de todo lo que pasó. Pero ahora vamos a ir donde pasan las cosas. Lo primero que leímos fue cuando Dios reveló, van a estar 400 años. Ahora vamos a revelar cuando Dios está levantando a Moisés. El que lo quiera leer en confianza, no me voy a buscarlo ni lo busco. Éxodo 2, del 23 al 25. ¿Quién lo tiene? Éxodo, dijiste 2 del 22 al 25. Del 23 al 25. Si está ready, hay confianza. Creo que tengo una traducción diferente, pero No pasa nada, puedes leerlo así. del 23, ¿verdad? O el 22. Sí, mamá, del 23. Dice, pasaron muchos años y murió el faraón. Los israelitas, sin embargo, gemían bajo su pesada carga, profundamente atribulados por la esclavitud, y lloraban amargamente delante de Dios. Dios oyó su lamento desde los cielos y se acordó de su pacto, de la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob, de hacer regresar a sus descendencias a la tierra de Canaán. Los miró desde lo alto y decidió ayudarlos. Amén. Aquí es donde está, como les mencioné. ¿Cómo que Dios se acordó? ¿Y cuándo se acuerda? Cuando reconocemos que lo necesitamos. Porque el pueblo estaba siendo oprimido, pero no fue hasta que ellos empezaron a clamar, a llorar amargamente, a decir, Señor, te necesitamos. Y hay situaciones en nuestra vida que sabemos que necesitamos la intervención de Dios. Y Él no va a intervenir hasta que empecemos a clamar y reconozcamos que lo necesitamos. Ya Él tiene la respuesta. Ya Dios tenía pensado a Moisés. Ya Él lo había dicho desde antes. Esta es la solución que yo quiero utilizar para colaborar en la tierra, para que mi pueblo salga de ahí. Pero va a depender de cómo el pueblo quiere salir de ahí. Va a depender de nosotros. Porque Dios no nos obliga. ¿Cuánto tú te quieres mantener en esa situación? Depende de ti. Si te quieres quedar en la zona cómoda, pues te quedas ahí. Pero si tú quieres profundizar más con Dios y tú quieres ver lo que Él habló de ti, clama. Señor, yo quiero ver las promesas que tú dijiste para mi vida. Yo no quiero ser esa persona que detenga
lo que tú dijiste, porque nosotros somos los únicos que detenemos el propósito de Dios, no es ni el enemigo. Él va a tirar dardos para que tú caigas en ellos y tú mismo te alejes de Dios. Somos nosotros los que detenemos esa promesa, ese propósito de Dios, y Él lo quiere para ti, pero tienes que quererlo también, porque Dios no te va a obligar. Cuando clamaron, cuando reconocieron, cuando se humillaron, Dios dijo, aquí está la promesa. Y ya la promesa estaba siendo trabajada, porque nuevamente Dios no improvisa, ya todo lo tiene, mira ahí, la respuesta está ahí. Así como tú eres respuesta de otras personas, van a ser otras personas respuestas de ti. Así como tú bendigas a otra persona, y hay otras personas que están para bendecirte, porque Dios busca colaboradores. ¿Por qué? Porque cuando Él habló en Génesis, Él dijo, te he dado aquí para que tú enseñorees. Eso es un principio de Dios. Él nos dio autoridad aquí en la tierra. Eso hay que colaborar. Ese es su principio y Dios no quebranta su palabra. Por eso es que Él busca, y aunque Él lo pueda hacer, esa es su palabra. Así que Moisés no podía liberar a nadie hasta que Dios lo trabajara por dentro. El llamado tiene que ser formado. No podemos improvisar. Dios nos tiene que formar. Entonces, la parte 3, para ir ya cerrando este estudio bíblico, es cuando se inicia a caminar en esa palabra. Como les dije, con Abraham fue la transición de la promesa. Con Moisés es cuando la palabra empieza a ejecutarse. Y después la otra transición es cuando el pueblo va a tener ese éxodo, que va a salir de esa esclavitud, de esa servidumbre. Pero van a salir ¿cómo? Físicamente. ¿Por qué? Porque es más fácil salir físicamente que internamente. Y lo vamos a ver ahora. Ellos salieron en una noche. ¿Por qué? Porque ya el tiempo había llegado. Pero para que Egipto saliera de lo interno de ellos, tomó años. Dios te saca de un día, pero toma años el que nosotros salgamos del pasado, que salgamos de las heridas, que salgamos de las inseguridades. Eso toma tiempo, pero Dios está dispuesto a sanarte si tú dices, Señor, yo estoy para colaborar contigo. Y eso es lo que nosotros tenemos en este año, esa actitud de decir, Señor, ya yo he sembrado con lágrimas, yo estoy para recoger con regocijo. Este 2025 para muchos, y de acuerdo con los retos, el Señor nos llevó en rompimiento, nos llevó en proceso doloroso, pero en cada uno de ellos Él estuvo ahí y siempre va a estar. Todo lo que obedecimos en este año, ahora en el 2026, si permanecemos en alerta, viendo cuál realmente es la puerta de Dios y conectados a Él, vamos a recibir todas esas bendiciones que Él tiene para nosotros. Así que en Éxodo 12, no vamos a leer todo el capítulo por cuestión de tiempo, pero después si ustedes lo pueden leer, quieren lo pueden leer, y es cuando habla de la Pascua. Y más adelante vemos en esa noche como todo pasa. Entonces esa noche es una noche de transición. ¿Por qué? Porque primeramente las instrucciones que Dios le da, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos leído y escuchado esta historia, que el Señor le dijo, mira, pongan sangre en los dinteles de la puerta, y cuando pase el ángel de la muerte, si ve la sangre ahí de los corderos, no va a matar a los primogénitos que van a estar ahí. Porque esa había sido la instrucción. Esa fue una transición. Cómo ellos se tuvieron que preparar, obedecer y creer para que los primogénitos no muriesen, como los otros iban a morir. Ellos tuvieron que empezar a comer deprisa, rápido. ¿Y por qué comer deprisa? Porque no podían acomodarse. Ya era el momento de moverse. Y por eso hay veces donde Dios te incomoda. ¿Para qué? Para que tú vayas saliendo de ahí. Como que no te acomodes mucho. Porque esa no es la temporada donde tú tienes que permanecer. Tú tienes que moverte. Tú tienes que avanzar. En ese simbolismo de que coman rápido, es para que no se sientan relax. Hay que moverse. ¿Por qué? Porque ya es el tiempo que la palabra de Dios se cumpla. Ya el reloj estaba, mira, para cumplirse. Ellos estaban en cuenta regresiva. Así que esa noche fue una noche épica. Una noche poderosa. Dice que ellos tenían hasta los zapatos puestos. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener ya la mentalidad de que, Señor, me dolió lo que pasó, pero yo voy a seguir a tu promesa. Yo tengo una mentalidad de que hay más para ver. De que lo que tú tienes para mí es bonito, es hermoso, es agradable, es perfecto. Dicen que ellos tenían el bastón en la mano. Ellos estaban listos para moverse. ¿Y dónde dice esto? En Éxodo 12:11. Dice de la siguiente manera. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente
es la Pascua del Señor. ¿Ves? Que le está hablando, vamos, rápido, no se mantengan aquí relax porque ya es el tiempo de su libertad. Entonces, más adelante, como les dije, no vamos a leer todo esto, pero más adelante, dice que se cumplió a sí mismo. Y si leemos el versículo 35 al 36, dice: e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas y de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo de delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Eso no fue lo que Dios le había dicho a Abraham desde el principio, que ellos iban a salir de ahí con la recompensa. Así que la palabra se cumplió tal y como Dios le había estipulado hace 400 años y pico antes. Ellos no se fueron ahí con manos vacías, es decir, como que ellos no tenían nada, pero cuando ya llegó el tiempo de Dios, se fueron ricos de ahí. Y hay veces que nosotros decimos: Señor, pero yo no tengo las herramientas, yo no tengo nada. Cuando ya llega el tiempo de Dios, la provisión va a llegar, porque ya Él puso la provisión. Pero eso es que te dice: empieza con lo que tienes, que yo voy a traer la provisión, porque ya la provisión está. Y ellos no se fueron con las manos vacías, ellos fueron con oro, con vestidos, y los que se quedaron sin nada fueron los egipcios. Los dejaron pelados. Todas las riquezas se las llevaron porque Dios le dio favor. Nuevamente, es Dios el que nos da el favor, el que nos entrega las cosas. Nada es por nuestro propio mérito. Nada. Pero sí Dios recompensa cuando hay obediencia, cuando uno cree. Él recompensa la obediencia y la espera. Así que si tú miras tu vida y tú has dicho: Señor, yo estaba aquí, ¿cuándo viene lo mío? Por ahí viene, ya tiene un tiempo. Y eso es lo que pasó en esa transición. Y lo leemos para ir culminando en el versículo 40 al 41. El tiempo de los hijos de Israel, que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. Como les dije, ellos tuvieron tiempo de abundancia, pero en la persecución, 400 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Por qué dice en el mismo día? Nuevamente está marcando tiempo. Ahí mismo se cumplió todo. Para que se cumpliera, tomó transiciones, tomó obediencia. Pero cuando ya se va a cumplir la promesa de Dios, es al momento, no antes, no después, en el mismo tiempo. Y ahí donde nosotros estamos, en esa transición, cerca de que se abra la puerta para ir a la promesa. Como les dije, no saca de aquí, estamos en el mientras tanto y la promesa está aquí al lado. Estamos aquí, hey, ¿se va a abrir o no se va a abrir? Y cuando es el tiempo de Dios, mira, eso se va a abrir así, completo. Y ahí vamos a entrar. Así que no es en vano, sigue persistiendo, no te canses. Y si llega el cansancio, depende de Dios y Él te va a renovar la fuerza. Tu promesa está ahí. La transición no es caos, sí se siente como caos, pero es dirección de Dios. No estás perdido, Él sabe a dónde tú vas a ir. Dios siempre transiciona antes de cumplir las promesas. Como les dije, nos saca, nos procesa, cumple. Abraham tuvo la promesa dada en palabra, esperó y después llegó la nación. Moisés tuvo el llamado, la formación, el liderazgo. El pueblo de Israel tuvo la salida, que eso es lo que estamos leyendo hoy. No vamos a leer el desierto ni la tierra prometida, pero esa salida, después fueron al desierto y después llegaron a la tierra prometida. ¿Quiénes? Quienes creyeron, quienes permanecieron, quienes confiaron en Dios, quienes obedecieron. Dios no cumple primero y después forma, no, Él forma primero. La transición ocurre antes, por dentro, perdóname, primero por fuera y después por dentro, pero es más importante por dentro. ¿Y cuando es por dentro? ¿Cómo eso pasa? En la manera de cómo tú piensas. Por eso es que la Biblia dice: transformados nuestra forma de pensar, la mente. Sacar esa mentalidad de esclavo y entender que somos hijos. Dios empieza a cambiar lo que cargamos, que es nuestro corazón, todas esas heridas, los miedos, el rencor, los traumas, la culpa. Dios no quiere que tú permanezcas en algo que te va a estancar. Él quiere sanarte y vendarte para que tú puedas seguir hacia adelante. La transición va a trabajar tu identidad. ¿Quién tú crees
que eres. El pueblo de Israel seguían viéndose como esclavos cuando ya ellos eran libres. Y muchas veces nosotros seguimos viviendo como esclavos cuando ya Dios nos llamó, cuando Él nos libertó, cuando Él nos quiere seguir llevando en prosperidad. Por eso la transición va a darte la identidad que tú mereces, la cual ya Dios diseñó. ¿Qué hace la transición? Va a trabajar nuestra obediencia. Cómo nosotros le respondemos a Dios aunque no entendamos. Y esa transición tiene que ser diaria. No podemos movernos por las emociones, porque si decimos, ay, hoy yo no le quiero creer a Dios, no vas a seguir avanzando. Esto no podemos ser sentimentalistas, no. El Señor, yo creo aunque no siento, yo leo aunque no tengo ganas, yo oro aunque de verdad no quiero hacerlo, pero es porque quiero obedecer, porque sé que tu promesa va a llegar. Y el desierto no es castigo, es donde Dios te entrena. Estás en preparación. Así que, ¿qué nos traen estas transiciones? Que aprendamos a depender de Dios, que aprendamos a escucharlo, que aprendamos a obedecer. Dios no nos ha abandonado, aunque se sienta así, como les dije, se siente como un caos, pero Él no te abandonó. Él está ahí sosteniéndote, abrazándote, preparándote para las cosas tan hermosas que Él tiene para ti. Y como Dios es grande, lo que Él tiene para ti es grande, porque Él todo lo piensa grande. Así que Él tiene cosas preciosas para cada uno de nosotros. Y está en nosotros si en este año decimos, yo quiero ver promesas de Dios cumplidas en mi vida. Yo quiero ser mejor que lo que fui el año pasado. Si el año pasado me entregué de esta manera, me quiero entregar más para recibir más de Dios, porque Él tiene más. Nosotros no hemos visto nada de todas las cosas preciosas que Él nos tiene. Y eso es lo que nos está llevando en este momento. Hay más, pero obedece. Obedece, no te canses. Que estás cerca, mira, de que esa promesa se abra. Estás cerca, ya hay un tiempo, pero si tú permaneces en obediencia, haces todo tal como Dios te lo dice, y aunque resbales en ocasiones, porque nos va a pasar, lo importante es permanecer. La Biblia dice, el que permanece en mí, eso es cuando Dios habla de que nosotros somos el pámpano. Él habla de permanecer en varias ocasiones, repite esa palabra. Porque fallar no significa de que somos perfectos y eso, no. Pero es que tú digas, ok, Señor, fallé, pero sigo aquí, permaneciendo contigo, porque tú eres todo lo que yo tengo. Y eso es lo que Él quiere para nosotros. Así que, familia, esta es la palabra de hoy. ¿Algo que quieran mencionar? ¿Algún punto? Yo sé que fui mucho de acá para acá, de acá para acá, pero más o menos lo que quería es que viéramos, ¿verdad? Que Dios tiene todo, mira, todo pensado. Él mueve las fichas, Él prepara. Y lo que parece como que uno va a morir es lo que te está formando. Y exactamente, Eliezer, todo a su tiempo. Y para eso tenemos Eclesiastes 3. Mira, eso habla de transiciones. Muchas transiciones. Eso, de verdad que eso está brutal. So, tengan la paciencia, confíen en el Señor, sigan permaneciendo en Él. Permanezcan en Él, que va a llegar. Y yo pienso que este es un año de ver muchas promesas de Dios. Muchas promesas, porque el año pasado fue entrenamiento. Así que, nada, voy a hacer con esta última canción. Si hubiese alguien que quiere mencionar algo adicional, voy a parar esto. Yo quería, ¿verdad?, decir, como estabas hablando de Moisés, mientras hablaba, podía reflexionar en eso, de que la transición como tal es lo que nos catapulta a poder llegar al propósito. Si no tenemos esa transición, si no tenemos ese cambio, no vamos a poder llegar al propósito, no vamos a poder cumplir realmente lo que Dios quiere en nosotros, en nuestras vidas, en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que la transición es algo sumamente importante, porque si Moisés no hubiera estado en esas transiciones, no hubiera llegado a lo que realmente Dios ya le había prometido, a ese pacto de poder, ¿verdad?, sacar a su pueblo de Egipto y poder tener la victoria. Entonces la transición, aunque a veces nos cueste poder entenderlo o aceptarlo, saber, ¿verdad?, y tener esa fe y esa convicción de que la transición nos duela o no nos duela, hacer ese cambio, ese giro, que muchas veces duele, es necesario para poder llegar a ese propósito y ese plan que Dios tiene con nosotros y que se cumpla.
Poderoso. Wow, o sea, lo explicaste súper brutal. Y es así mismo, es como tú dices, o sea, no se cumplía si no pasaba por las transiciones, si no había obediencia, si no sabía lo que era huir, tener ese miedo, estar en ese desierto, o sea, aunque parecía para él algo que estaba fuera de control, lo estaba encaminando, lo estaba llevando a la promesa. Y nos pasa, a veces decimos, Señor, esto se fue como que fuera de control, no entiendo lo que estoy viviendo, pero ese es el vehículo que te lleva de un lugar a otro. Y hace poco yo le mencionaba a mami que me impactó mucho en una lectura que leí de Pablo, cuando ellos están en el naufragio, como les mencioné, cuando Moisés veía las estrellas se acordaba de la promesa de Dios. Pero en esa lectura están los hechos, después se lo voy a compartir, que cuando ellos estaban en ese transcurso, ellos estaban en una barca donde había como que un huracán, para decirlo así, no se veían ni las estrellas. No había esperanza. Dice así mismo, no se podía ni ver las estrellas. Cuando tú estás en ese momento donde no puedes ver las cosas que Dios te ha prometido. Y te sientes como que, Señor, ¿qué está pasando? Y ahí es cuando toca Él me sostiene su palabra. Lo que ya Él me dijo, aunque no vea cosas que me lo recuerden, aférrate a eso. Y hay momentos donde vamos a estar así como Pablo, yendo de un lugar a otro. Él iba de camino a Roma, a una promesa de Dios. Y el barco iba a ser destruido. Y cuando él confió, ahí el Señor le mostró que ninguno iba a perecer, ni aún un cabello de su cabeza, aunque la nave iba a ser destruida. Ese es nuestro Dios. Hay momentos donde Él te muestra las estrellas para que tú te acuerdes de las promesas, pero hay momentos donde no se ven las estrellas. ¿Y es para qué? Para que vayamos a un nivel de fe. Ahí, o sea, eso es como el primer amor con Dios, a cuando vamos a un amor profundo, que a pesar de los no de Dios lo amamos. ¿Ves? Y eso es lo que nos llevan las transiciones. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Y gracias. Eso es por eso. De verdad que poderoso. A ver si puedo pasar.